Mi nombre es Roger Morales, especialista en gestión de riesgo de desastres de la Dirección General del Ministerio del Ambiente de Perú. Bueno, el Ministerio del Ambiente es el órgano rector que establece la política ambiental en el país, y dentro de ella está la Dirección General de Cambio Climático, de Certificación y Recursos Hídricos, que forma parte del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales. La presentación tiene como finalidad mostrar cómo ha ido avanzando el país en la gestión del cambio climático. Para ello, el contenido que tiene la presentación tiene básicamente 4 puntos. Primero, establecer un marco de referencia general de cómo estamos. De ahí, mostrar los avances que ha tenido el país. En función de eso, generar orientaciones, desafíos y oportunidades hacia el futuro. Y finalmente, brindar algunas conclusiones y recomendaciones. Como primer punto, el marco de referencia, nos planteamos 3 preguntas claves. Bueno, ¿cómo se origina, impacta y aborda el cambio climático? ¿Cuán preparado está el país para enfrentar el cambio climático? Y justamente, ¿cuáles son estas amenazas y vulnerabilidades a las cuales responde la política pública en la gestión del cambio climático? Bueno, creo que acá no hay que ahondar mucho porque ya creo que la mayoría conocemos cómo se origina el problema. Debido al incremento de los gases de efecto invernadero, se produce todo este efecto del calentamiento global, que ha sido exacerbado debido a las actividades antrópicas. Impacta, en este caso, el cambio climático es un problema global, pero cuyos impactos se sienten y se viven a efectos locales. Nuestro país es uno de los 10 más vulnerables al cambio climático por su ubicación, por su gran biodiversidad, por todas las riquezas naturales que presentan. ¿Y cómo se aborda? A través de 2 maneras. Una es a través de la mitigación, que justamente es curar las causas del problema, tiene que ver con la reducción de los gases de efecto invernadero. Y la segunda forma es la adaptación, que lo que busca es justamente aliviar las consecuencias, reducir vulnerabilidades. La necesidad del país, justamente porque es uno de los más vulnerables, es adaptarnos a los efectos adversos y aprovechar las oportunidades que trae consigo el cambio climático. En el tema de mitigación, solamente contribuimos con el 0.4% de gases de efecto invernadero a nivel global. Por tanto, nuestra necesidad principal es adaptarnos al cambio climático. ¿Cuán preparado está el país para el cambio climático? Aunque se sabe que los cambios climáticos se sabe que no podrán ser evitados, o sea, la disminución de la temperatura, el aumento de la temperatura global no es es un problema es un problema global, pero cuya responsabilidad no es directamente de nosotros, ¿no? Sin embargo, cada país, según su propia condición, debe establecer una propia respuesta de cómo va a abordar al problema y hasta los efectos adversos que trae consigo el cambio climático. Esta acción debe ser temprana. El proceso de adaptación no es un producto, sino es un proceso que es a largo plazo, y para ello justamente se deben establecer acciones y medidas que contribuyan a la adaptación. Ya hemos dicho que nuestro país es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático y es necesario que se prioricen acciones de adaptación. Para justamente realizar una buena evaluación del nivel de preparación, se deben tomar en cuenta 3 indicaciones importantes, ¿no? Uno, el tema de gestionar la incertidumbre sobre el clima futuro. Luego, el tema de la temporalidad, que implica tomar acciones hoy
para reducir daños y aprovechar oportunidades en el futuro. Y la adaptación es específica a cada contexto, o sea, cada lugar es singular y particular. Este es un gráfico sobre la escalera de la adaptación y más o menos muestra los peldaños en los cuales nos encontramos ubicados, ¿no? El resultado que se espera en el tema de adaptación es un país resiliente al cambio climático, ¿no? Acá vemos el primer peldaño de la escalera, que es las capacidades, y en este punto, bueno, nuestro país cuenta con capacidades, el gobierno central y los sectores han avanzado en el tema, así como las regiones. Hay un mayor entendimiento sobre la gestión del cambio climático, un mayor involucramiento, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de los gobiernos regionales, así también como un mayor involucramiento en el sector privado. En el tema de toma de decisiones, bueno, existe evidencia de que algunos riesgos actuales y futuros están siendo justamente incorporados en las prioridades de inversión. Tenemos el caso de los sistemas nacionales de inversión pública, y así como en otros instrumentos de gestión, caso del ordenamiento territorial, en los programas presupuestales por resultados, que justamente son instrumentos que indirectamente contribuyen a la gestión de riesgos climáticos. Y las acciones oportunas que tienen que ver con la implementación, en sí existe poca evidencia de que las acciones de adaptación están ayudando a reducir vulnerabilidad, porque los casos que se vienen implementando, en este caso a través de los proyectos, son pequeños, a escala local, y justamente lo que se necesita es que el nivel de escala aumente, ¿no? Para tener un mayor impacto visible que justamente contribuye a la adaptación. Y en cuanto al resultado esperado, lo que se espera es un país que cuente con mejor y mayor capacidad adaptiva. Aún no se ha determinado de cómo vamos a medir este avance, ¿no?, en relación a los resultados. En este caso, cuál va a ser la ruta para establecer el nivel de riesgos y pérdidas aceptables. Bueno, básicamente en el marco internacional podemos señalar que somos parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, y que justamente el Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de Cambio Climático, es el punto focal ante la Convención. Y a nivel nacional, algunos hitos importantes es que en el año 1993 se crea la Comisión Nacional de Cambio Climático, cuando existía el CONAM, el Consejo Nacional del Ambiente. En el año 2002 se genera la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en la cual establece como una de sus competencias justamente a los gobiernos regionales que elaboren sus estrategias regionales de cambio climático. En el año 2003 se aprueba la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Bueno, en el año 2005 se da la Ley General del Ambiente. En el año 2009 se aprueba la Política Nacional del Ambiente. En el año 2010 se da el Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático. El año pasado, 2012, se revisa y actualiza la Estrategia Nacional de Cambio Climático después de casi 10 años. Y asimismo se establece la propuesta del PRONAGEC, que es el Programa Nacional de la Gestión del Cambio Climático. Y este año, en 2013, estamos trabajando en la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. ¿Cuáles son estas amenazas y vulnerabilidades a las cuales responde la política pública en la gestión del cambio climático? Bueno, ya hemos dicho que nuestro país es altamente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático. Es un país muy heterogéneo, muy diverso,
no solamente a nivel de ecosistemas, sino también a nivel cultural, ¿no? Que justamente lo hace vulnerable a esta problemática. Ya lo mencionaron que somos un país altamente expuestos a peligros de tipo hidrometeorológico, que por influencia de la variabilidad climática serán más extremos, más intensos, más frecuentes, más duraderos. La extensión territorial también será mayor, ¿no? Huaicos, inundaciones, deslizamientos, sequías, heladas, el tema del fenómeno del niño, la niña. Y el otro elemento es la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad justamente configurada por tres factores: un alto grado de exposición, alto grado de sensibilidad y poca capacidad adaptativa. El alto grado de exposición, dado principalmente porque el 90% de la población se asienta sobre zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, en las cuales se podría dar, por ejemplo, sequía. Casi el 60% de la población se asienta sobre la zona costera, que está influenciada en este caso al aumento del nivel del mar. Asimismo existe una ocupación desordenada del territorio y que ha dado pie al crecimiento de las ciudades de forma desordenada y sin obedecer a un criterio de planificación, y que justamente se han asentado sobre zonas inseguras. Asimismo tenemos un alto grado de sensibilidad debido a diversas razones: población que se encuentra en pobreza y pobreza extrema, hay un alto grado de dependencia hídrica. Hasta el año sí, según el último dato que se generó que se dio en el Interclima, el 34% de los glaciares ya habían retrocedido su superficie. Bueno, habían perdido su superficie glaciar, y se estima que hasta el año 2025 los glaciares que se encuentran por debajo de la cota de los 5.500 metros sobre el nivel del mar habrán desaparecido. Bueno, asimismo, sabemos que nuestras actividades económicas, la agricultura, la pesca, entre otras, dependen directamente del clima. Y también tenemos el otro elemento, que es una incipiente capacidad adaptativa, que se ve reflejada en aún el poco involucramiento de algunas instituciones para gestionar estos riesgos climáticos, una sociedad que requiere mayor organización y gestión justamente para manejar estos riesgos, manejar el tema de la información en cuanto a la incertidumbre, entre otros. Bueno, concluimos de que en sí el tema del cambio climático ya no es un tema ambiental, sino es un tema de desarrollo que involucra y perjudica también a muchos sectores. Tenemos el tema de salud, que van a haber mayor incremento de incidencia de enfermedades y plagas, el tema de agricultura con la pérdida de rendimiento en cuanto a los cultivos, las cosechas, con el tema del recurso hídrico, que tiene que ver con la disponibilidad del agua, entre otros elementos. Entrando al segundo punto, en cómo ha ido avanzando el país en la gestión del cambio climático, podemos señalar a nivel del marco institucional que la gestión del cambio climático ya es considerada como una condición de desarrollo, una megatendencia. Lo dice el Plan Bicentenario al 2021. Asimismo cuenta con un marco de sustento político, ya que se encuentra reflejado de manera aún indirecta en las políticas de Estado. Tenemos la política número 10, que tiene que ver con la reducción de pobreza, la política número 19, que tiene que ver con la gestión de los recursos naturales,
la política número 32, vinculada a la gestión del riesgo de desastres, y la política número 33, con la política que tiene que ver con el tema de los recursos hídricos. Asimismo, varios ministerios ya están incorporando y se están involucrando en la gestión del cambio climático. Muestra de ello tenemos que ya algunos están desarrollando acciones vinculadas al tema. Tenemos como ejemplos al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Agricultura, que ya de forma directa vienen trabajando en la gestión de riesgos climáticos, asimismo como otros sectores, caso del Ministerio de Vivienda, Transportes, Producción, Energía. Un reto es que aún en el tema de las regiones, pocas regiones han logrado introducir o transversalizar la gestión del cambio climático en sus planes de desarrollo regional concertado, ¿no? Y eso en línea o teniendo como paraguas justamente sus estrategias regionales de cambio climático. Ejemplos de regiones de pocas regiones que han podido incorporar esa variable en la planificación regional. Tenemos Cusco y Apurímac, gracias al proyecto PAC, que es el Programa de Adaptación al Cambio Climático. Y en esta línea de marco institucional podemos decir que el país aún se encuentra en el primer peldaño de la escalera de la adaptación. Justamente el reto central, el reto hacia el futuro, es pasar de la planificación a la implementación. En cuanto a la información para la gestión del cambio climático, ya señalaron los amigos del CENAMI que se cuentan con escenarios climáticos, bueno, nacional, a nivel de cuencas y a nivel de regiones, ¿no? Asimismo, la información que se viene generando es un avance significativo, pero aún es poco sistémico, como que responde solamente a necesidades de proyectos específicos y no a cuestiones estratégicas, ¿no? Asimismo, el sistema de observación climática nacional presenta un déficit en cuanto a los instrumentos en algunas zonas, y en ese tema el país se encuentra en el primer peldaño de la escalera de adaptación. Justamente el reto central pasa por seguir subiendo el peldaño de la escalera y seguir generando mayor información, porque con ella se va a poder seguir planificando la adaptación al cambio climático. Bueno, en cuanto a capacidades, a partir del año 2003, con el PROCLIM, se empezó a generar fortalecimiento de capacidades a funcionarios públicos en la gestión del cambio climático. Asimismo, diversos programas y proyectos que se han implementado en el país. Una de sus líneas claves es el fortalecimiento de capacidades en diferentes niveles. El reto pasa por elaborar, bueno, ya tenemos una versión preliminar del Plan Nacional de Capacitación en Cambio Climático. El reto pasa justamente por revisarlo, aprobarlo e implementarlo, y este se encuentra articulado con procesos de fortalecimiento de capacidades en la gestión pública en general. En cuanto al tema de innovación y tecnología, bueno, se han avanzado en cuanto a las necesidades a través de un proyecto llamado Evaluación de Necesidades Tecnológicas. Se priorizaron dos sectores: el tema de recursos hídricos para lo que es adaptación al cambio climático y residuos sólidos para el tema de mitigación. En cuanto a recursos hídricos, se priorizaron tres tecnologías que podrían funcionar, que tienen que ver con reservorios rústicos, andenes y atrapanieblas, y teniendo zonas pilotos. Y en cuanto a mitigación, que tiene que ver con la tecnología de residuos sólidos, se priorizaron dos tecnologías que tienen que ver con tratamiento de aguas residuales y cosecha de agua, estableciendo dos zonas pilotos en Lima y Piura. Bueno, en el tema de sensibilización y conciencia pública, igualmente
se han capacitado a instituciones del sector. Se cuenta con una estrategia de comunicación para el involucramiento, sensibilización y difusión del cambio climático. Asimismo, el Ministerio de Educación, a través de un módulo denominado Educación en Gestión de Riesgos y Conciencia Ambiental, incorpora la temática de cambio climático y viene capacitando directores y docentes de las UGELES. Las universidades han tomado también acción porque vienen desarrollando diplomados, talleres, cursos, entre otros, que involucran la gestión del cambio climático y la gestión de riesgos. En el tema de financiamiento, existen diversos mecanismos de financiamiento y incentivos a la gestión de riesgos de cambio climático. Un claro ejemplo son justamente los PPR, los presupuestos por resultados. Si lo vemos en el tema del sector público, las inversiones en la gestión del cambio climático están en aumento. Hay bastante cooperación para desarrollar diversas iniciativas. El sector privado podemos decir que invierte muy poco en acciones de gestión de riesgos climáticos. El Estado aún cuenta con pocas capacidades justamente para generar estos flujos crecientes de recursos que provienen de la cooperación internacional, y es por ello que una solución que fue planteada en el Interclima 2012 fue desarrollar esta propuesta del PRONAGEC, ¿no? que es el Programa Nacional de Gestión de Cambio Climático, que justamente lo que busca es establecer un mecanismo de canalizar de forma multisectorial, multinivel, los recursos que son asignados para el tema de cambio climático, y teniendo como líder al MINAM. En cuanto a la implementación de programas y proyectos, podemos decir que hasta la fecha en el tema de adaptación contamos aproximadamente con 20 proyectos que están vinculados con la gestión de riesgos climáticos, y eso, la tendencia es en aumento. Asimismo, las regiones donde se han implementado estos proyectos de la cooperación internacional muestran un apoyo justamente para el desarrollo de estrategias regionales de cambio climático. Muestra de ello es que actualmente se viene desarrollando el proyecto BIT-MINAM, que lo que busca es fortalecer capacidades regionales en la gestión del cambio climático a través de la construcción de sus respectivas estrategias regionales, ¿no? Son siete regiones las que van a contar con estrategias regionales. Estas son Tacna, Puno, Ica, Huancavelica, Huánuco, Ucayali y Moquegua. Y parte de ello justamente pasa por desarrollar escenarios climáticos. Y en este punto el país se encuentra en el tercer peldaño de la escalera, que son justamente acciones oportunas que tienen que ver ya con implementación, aunque aún está pendiente que se consoliden las bases de las medidas de adaptación que se implementan. Hemos mostrado los avances a nivel nacional. Ahora a nivel regional, hasta el año 2012 son 9 regiones que cuentan con estrategias regionales de cambio climático. Se espera que al año 2013 las 7 que hemos mencionado se sumen también a ello. Ya serían 16 regiones que contarían con estrategias regionales de cambio climático, y casi todas las regiones ya cuentan con grupos técnicos regionales de cambio climático. Aquí podemos mostrar las intervenciones que tenemos en diferentes zonas del país. Lo que está marcado con color azul son los proyectos que están vinculados con el tema de adaptación al cambio climático o gestión del riesgo climático. Las que están con color verde son proyectos de gestión de bosques. Las que están con color naranja son proyectos que están vinculados con la gestión de emisiones de GI, y las que se encuentran con color plomo tienen que ver con la gestión de suelos y agua. Todos estos proyectos
de alguna u otra manera la Dirección General de Cambio Climático asume el rol de implementador, líder, en algunos casos de dar seguimiento, monitoreo, o forma parte también de los comités directivos que tiene cada iniciativa. Si solamente nos concentramos en el tema de adaptación al cambio climático, tenemos, por ejemplo, en la zona de Ucayali, la zona de selva, un proyecto que tiene que ver justamente con la formulación de la estrategia regional de cambio climático. Hacia el norte, en la zona de Tumbes, de Piura, hay dos proyectos que tienen que ver con la gestión de riesgos climáticos. Uno que es el TAC, que lo que busca es formular capacidades regionales y nacionales justamente para integrar el cambio climático en los procesos de planificación. Bueno, el TAC se va a desarrollar tanto en Piura como en Tumbes. En la región centro hay mayor cantidad de proyectos, tenemos en Ancash, Huánuco, Junín y Lima, pero la parte andina. En Ancash tenemos la implementación de medidas de adaptación al cambio climático. Asimismo tenemos el proyecto, bueno, somos parte del comité directivo, el proyecto Glaciares 513. En Huánuco se viene formulando la estrategia regional. En Junín está el proyecto EVA, que es adaptación basada en ecosistemas. Asimismo tenemos el proyecto de la integración del enfoque de adaptación en el desarrollo de proyectos de inversión pública, y otro proyecto que tiene que ver es el proyecto PRA, que es un proyecto regional andino ante el retroceso glaciar. Y en Lima, bueno, es Lima Junín en sí, también está el marco del proyecto EVA, que se desarrolla en este caso en la Reserva Norro Yauyos Pochas. En la región sur tenemos varios proyectos. Tenemos en Huancavelica, en Cusco, Apurímac, en Puno, en Moquegua. Y estos proyectos están vinculados con, bueno, formulación de estrategias regionales, el tema de la inversión, inversión pública en la adaptación al cambio climático, implementación de medidas de adaptación, entre otros. Como síntesis, podemos decir que desde el año 2002 hasta el año 2012, los inicios puede que existiera un poco involucramiento de las instituciones en cuanto a la gestión del cambio climático. A la fecha podemos decir que el tema de la gestión del cambio climático ya se ha desambientalizado y existe una mejora en cuanto al diseño institucional. ¿Y qué es lo que se espera de aquí en adelante, no? De aquí en adelante se espera de que en cuanto al marco de la política pública, esta se consolide, se consolide la gestión del cambio climático a través de una gestión más coordinada, más articulada, teniendo como palanca en este caso la nueva estrategia nacional de cambio climático, la cual se debe implementar, dar seguimiento y monitoreo, y justamente va a ser el documento gestor, el documento de planificación en el tema de cambio climático. Asimismo que otros instrumentos incorporen criterios de cambio climático y mejoren sus resultados. Acá hay que mencionar que a través del proyecto IPAC, Inversión Pública en Adaptación al Cambio Climático, se viene trabajando conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas para que se incorporen criterios y pautas metodológicas justamente de adaptación al cambio climático en los proyectos de inversión pública. Y asimismo se viene, el Ministerio del Ambiente viene formulando un PPR, un presupuesto por resultados en adaptación al cambio climático. En cuanto al avance a los gobiernos regionales, es que lo que se pretende es que los gobiernos regionales culminen sus estrategias regionales de cambio climático, implementen acciones
reportan resultados y también justamente cómo se va a medir esto del avance en cuanto a las estrategias regionales, es que justamente incorporen en los planes de desarrollo regional concertado. Se espera de que más sectores asuman funciones e implementen acciones en la gestión del cambio climático en línea, bueno, en consonancia con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, y asimismo que exista una mayor articulación intersectorial y multinivel para que justamente se implementen mayores acciones de gestión de cambio climático de manera coordinada y reportando los avances en línea con la Estrategia Nacional de Cambio Climático. En función de estos avances se plantean orientaciones, las cuales cada una presenta desafíos y oportunidades. Tenemos 6 grandes orientaciones para la gestión del cambio climático. La primera orientación, que es fijar el norte, o sea, hacia dónde vamos, el rumbo, justamente el rumbo está a través de la aprobación, la implementación, el seguimiento, el monitoreo de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. La segunda orientación es justamente transversalizar la gestión del cambio climático. El cambio climático es un tema de desarrollo, no es un tema ambiental, ¿no? Y estos deben ser incorporados en los diversos instrumentos de planificación y gestión. El Ministerio del Ambiente asume el rol central. Que exista una mayor articulación, coordinación entre los diversos actores y sectores. Esta articulación también se va a ver plasmada justamente a través de esta plataforma PRONAGEC, Programa Nacional de Gestión del Cambio Climático, y se pueden desarrollar pilotos justamente de articulación en el territorio, tomar decisiones informadas. Para ello justamente es importante la generación de información, y eso se ha dado a través del Interclima. El Interclima es un espacio anual que lo que busca es justamente intercambiar experiencias, iniciativas de cómo estamos avanzando en la gestión del cambio climático. El año 2012 el tema central fue la gestión de riesgos climáticos. Para el año 2013 el tema sugerido es crecimiento verde. Tiene que ver con el tema de mitigación, de promover una economía baja en carbono, y de ahí vamos justamente a tener mayor reporte de avances en el tema. Ahí también tenemos el clima, cómo vamos, y esa información debe ser compartida a través de una red Interclima, ¿no? El tema de atraer mayores inversiones, que justamente van a ser canalizadas a través del PRONAGEC, que aún está en propuesta. Aprovechar estos flujos de financiamiento e incentivos que existen de manera aún indirecta en la gestión de riesgos de cambio climático. Tenemos el Sistema Nacional de Inversión Pública, tenemos el ordenamiento territorial, tenemos los PPR, y para ello justamente pasa por ajustar esas normas del ESID, ¿no? Ya comenté de que venimos trabajando en incorporar criterios de adaptación en el ESID, específicamente en los análisis de riesgo. Y mayor fortalecimiento de capacidades, y pasa por revisar, aprobar, articular el Plan Nacional de Capacitación en Cambio Climático con otros planes de capacitación en la gestión pública. Para culminar, para finalizar, podemos decir que compartimos enfoques. El cambio climático ya no está en discusión, ¿no? Ya es considerado un tema de desarrollo, una megatendencia. El gobierno justamente asume este tema. Ya existe todo está en el plan bicentenario, están en las políticas de Estado, en los programas presupuestales. Hay miradas y que coinciden en el tema, puntos de vista y conceptos, los cuales justamente debemos buscar esta transversalidad, transsectorialidad y territorialidad.
El reto justamente pasa por lograr acciones más operativas y tangibles en el territorio. Hay un trabajo que ha ido evolucionando. Hemos visto justamente estos avances del año 2000, de los 2002 hasta la fecha, de cómo se ordena el rompecabezas para gestionar de forma eficiente el cambio climático. La manera es trabajar de forma multidisciplinaria, la cooperación aún en proceso de adaptación al nuevo contexto y prioridades del país, o sea, lo que mencionaba que las acciones deben obedecer, estos programas y proyectos que se implementan deben obedecer acciones más estratégicas, y eso justamente va a estar dado cuando la Estrategia Nacional de Cambio Climático se apruebe. No partimos de cero, ya existen herramientas para integrar justamente la reducción de riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo. El Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando mecanismos e instrumentos justamente para mejorar la gestión del riesgo climático. No solo es cuestión de cooperación, sino también de inversión. Ahí se registran avances, ya hemos dicho que 9 regiones cuentan con estrategias. Los gobiernos regionales y locales ya vienen formulando proyectos de inversión pública que tienen que ver con la gestión de riesgos climáticos. 4 ministerios trabajan de manera directa el tema del cambio climático. Tenemos el MEF, Energía y Minas, Producción, Agricultura. 2 ministerios, caso de Vivienda y Transportes, de forma indirecta consideran un factor de decisión el tema del cambio climático en su quehacer, pero aún existe una brecha muy grande que cubrir, ¿no? Aproximadamente se necesita entre 190 a 450 millones anuales para adaptarnos al cambio climático al 2030. Contamos con una nueva estimación de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero al año 2009. Se viene trabajando justamente en el inventario nacional y muestran que estas emisiones siguen creciendo, que no se genera un valor agregado sobre estas emisiones. Y justamente con los NAMAS y el Plan CC, que es la planificación ante el cambio climático, lo cual se viene trabajando actualmente, nos ayudará a decidir y a tomar acciones sobre el futuro, ¿no? Y a cambiar esa tendencia. Bueno, algunos gobiernos regionales que son ejemplos de cómo incorporar el cambio climático en la planificación de desarrollo. Tenemos el caso de Cusco y Apurímac, ¿no? El reto es que las demás regiones se transversalicen en la planificación. Y hay hay varios actores que vienen trabajando en el tema, ¿no? El reto pasa por cómo generar aprendizajes, tanto a nivel de enfoques, metodologías, resultados y cómo esto se articula, ¿no? Muchas gracias.